soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a simular unos observadores de orden completo y orden reducido para una masa sometida a una fuerza. Este será el modelo del sistema. Tendremos un polo deseado en -2. Esto calcula la ganancia del observador de orden completo y en esta línea codificamos estas ecuaciones de manera que el observador es un objeto de la Control System Toolbox en State Space y esta es la teoría del observador de orden reducido donde calculamos estas matrices de aquí con este código y lo incorporamos todo a esta representación interna para montar un state space para la simulación. Primero, como estamos hablando de asignación de polos, vamos a poner este simular con ruido igual a 0, de manera que ejecutaremos la simulación sin ruidos, ni errores de modelado, ni nada. Vamos a simular 9 segundos, cada 2 centésimas de segundo, y vamos a generar pues, una forma de onda U, pues, que es pues, una cosa pues, totalmente arbitraria, claro. Aquí habrá un ruido de proceso, que ya veremos luego, pero que ahora pues, vamos a multiplicar todo por 0. Y al simular el sistema en bucle abierto con esta fuerza, que este ruido vale 0, pues da una cierta salida. Si lo dibujamos, pues aquí tenemos en amarillo la fuerza, en rojo la velocidad y en azul la posición a partir de unas condiciones iniciales de posición 0 y velocidad menos 2,5. Bien, pues el objetivo de los observadores, claro, será, disponiendo de la raya azul, posiblemente con ruido, estimar una versión filtrada de la raya azul y de la raya roja velocidad en el de orden completo y estimar una versión de la raya roja velocidad únicamente en el caso del observador de orden reducido. La posición medida será la salida 1 del sistema y bueno, multiplicaremos este random ruido de medida por 0 en este caso. La entrada del observador pues será la fuerza y la posición medida, lo que es que, bueno, pues que las dimensiones y eso para que todo cuadre tengo que poner el U en columna. Estos son 451 muestras de dos variables y haciendo la simulación lineal de este observador de orden completo ante condiciones iniciales 0, pues me da el estado estimado y haciendo la simulación lineal del observador de orden reducido ante las mismas entradas del observador, claro, y condiciones iniciales 0, claro, de solo 1, ahí habría dos estados internos, aquí solo 1, bueno, pues me da la velocidad estimada por el observador de orden reducido. En simulación temporal también nosotros podríamos decir que quizás los observadores son matar moscas a cañonazos y podríamos simplemente pues derivar la salida, claro, filtrando un poco la alta frecuencia. Por ejemplo, yo podría tener ese derivador S y luego pues un filtro paso bajo, pues esto de aquí, pues efectivamente a baja frecuencia es S y lo que ocurre es que su ganancia a alta frecuencia está limitada y a alta frecuencia su ganancia es 2. Bueno, pues uno podría pensar que este filtro a lo mejor podría ser suficientemente bueno en mi aplicación práctica. Es, por ejemplo, lo que tendría un PT en su acción derivada con filtro de ruido y que todo esto de los observadores pues podría no merecer la pena. Bueno, pues lo vamos a comparar también, ¿vale? Vamos a comparar el observador de orden completo, el de orden reducido y este filtro a puro ojo, donde, claro, hemos puesto el polo pues en el mismo sitio que en la asignación de polos del observador para, claro, pues que los anchos de banda, las rapideces deseadas de todo, pues sean comparables, porque si no, claro, si aquí cambio el polo de filtro, pues entonces los diseños no serían directamente comparables. Con lo cual, pues bueno, pues la V estimada con solo este filtrado, pues le entro a la posición, lo paso por este filtro puro ojo y me da pues esta V estimada y ahora pues vamos a dibujarlo todo para comparar. Las líneas azul y naranja son la posición y velocidades reales. ¿Qué es lo que hace el observador de orden completo? Bueno, pues me da las posiciones y velocidades estimadas verde y azul cielo. Entonces vemos que efectivamente en los 2 segundos de tiempo de establecimiento que decíamos, un poco por la asignación de polos, pues llega al sitio la estimación y a partir de entonces las trayectorias simuladas y las trayectorias reales ya coinciden y el error ha convergido a 0. Claro, porque no hay ni ruido ni errores de modelado. En el caso de la velocidad estimada con el observador de orden reducido, pues también a los 2 segundos pues ya todo coincide y la velocidad estimada en esta línea magenta oscuro pues coincide con la velocidad real. Lo que no va bien y tiene un error sistemático, claro, este es el filtro de orden 1. O sea, si yo cojo esta posición y la multiplico por S, entre S más algo, digamos, entre un filtro paso abajo, bueno, pues al final pues me da esta línea azul que claro que sí, a baja frecuencia más o menos sí que pilla el tema de la velocidad, pero todas estas subiditas y bajaditas de alta frecuencia pues son filtradas y eso es lo que diferencia a un observador de un filtro puro sobre un sensor, ¿vale? El observador, la parte de alta frecuencia debida a los componentes de alta frecuencia de la entrada conocida, pues esa la integra en su simulación. De modo que el observador solo filtra con ese filtro y esos polos a las discrepancias no previstas por el modelo, ahí menos CX gorro, ¿vale? Mientras que el filtro sobre la salida pues lo filtra todo.
El observador de orden reducido, efectivamente, desde la posición medida hasta la velocidad estimada, pues es 2s en 3 más 2, que coincide con este filtro a puro ojo. ¿Qué es lo que ocurre? Que un observador solo filtra las discrepancias entre lo que ve y lo que debería ver con una simulación incorporando los componentes de alta frecuencia de la entrada, cosa que no hace el filtro. Con lo cual, pues vemos claro que desde ese punto de vista, si la entrada tiene componentes de alta frecuencia más allá de 2 radianes por segundo, donde está el polo, entonces el observador funcionará mejor que el filtro. Ahora, sin embargo, si la entrada fuera una entrada lenta, sin componentes más allá de 2 radianes por segundo, donde hemos cortado, pues entonces el filtro súper fácil de filtra este sensor y ya está, versus el observador, pues tampoco habría demasiada diferencia. Si pongo todas las frecuencias de esta U 10 veces más lentas, cada vez las diferencias van siendo menores. Aunque claro, como aquí tengo signos pan, cambios bruscos, pues entonces son componentes de alta frecuencia que un filtro siempre va a querer suavizar. Bueno, volvemos a lo que teníamos y aquí lo tenemos. Y si dibujamos lo que sería el error del observador, que sería la segunda de las salidas reales del sistema, menos la segunda salida del observador de orden completo, la única salida del observador reducido o la salida del derivador filtrado, pues da esto de aquí, donde bueno, pues el régimen permanente, el equilibrio en este caso, se da pues eso a partir de 2 segundos o 2 segundos y pico, ya si vamos a más decimales. Y lo que vemos es que pues tanto el observador de orden completo como el de orden reducido convergen el error de observador a cero. El de primer orden, pues esa dinámica de primer orden es un poco más rápida que las de los polos en 2 y en 4 de segundo orden del de orden completo. Y vemos pues claro que el filtro no converge a error cero porque todas las subidas y bajadas de alta frecuencia de la U son filtradas y la velocidad, con ese filtro que no conoce el valor de la fuerza, pues tiene un error sistemático. Bien, ahora vamos a simularlo algo un poquito más realista, que sería simular con ruido. Vamos a poner ruidos de proceso y ruidos de medida. Entonces, ¿qué ruido de proceso vamos a poner? Pues vamos a poner este de aquí. Por una parte, un ruido de proceso aleatorio, distribución normal de desviación típica 0,9. Pero además vamos a añadir esto de aquí, que realmente es una zona muerta de 0,45 newtons. ¿Vale? O sea que la fuerza real que sufre el proceso, aunque yo le dé cierta fuerza, pues realmente tiene una zona muerta y no sufre fuerza si está entre más o menos 0,45 y por encima o por debajo, pero se ve reducida en 0,45 newtons. Entonces tenemos un error de modelado, una no linealidad y tenemos aparte también pues un ruido de proceso aleatorio y bueno, pues la suma de todo esto multiplicada por 1 esta vez pues será el ruido de proceso que ya incorporaremos para la simulación, digamos, del estado real. En esta gráfica, pues aquí tenemos, por ejemplo, pues que la fuerza realmente aplicada es la línea violeta, aunque lo que yo meteré al observador será la línea amarilla. Entonces, claro, pues esas discrepancias, pues el observador tendrá que procesarlas adecuadamente. Ese es el objetivo del observador, intentar utilizar los sensores para adivinar que la aceleración sufrida por esta masa no es exactamente la que la raya amarilla dice. Al simular con ruido, pues también contaminaré con un ruido de medida de desviación típica 0,08 en las muestras, digamos, que haya simulado MATLAB, de modo que la entrada del observador pues tendrá esta posición medida con ruido diferente de la posición real. Vuelvo a hacer la misma simulación del observador completo, orden reducido y del filtro a puro ojo del sensor. Y ahora, claro, lo que vamos a ver es que las altas frecuencias pues, van a ser amplificadas, sobre todo en el estimado de la velocidad, y van a ser más ruidosas. Aquí lo tenemos. Efectivamente, el estimado de posición, como sabe que es un doble integrador, pues el observador lo que lee es esta subida, subiendo y bajando con ruido en violeta, pero bueno, pues lo filtra mucho y consigue ese estimado de posición muy suave, que se va pegando más o menos a la verdadera, que es la azul oscuro. Y en cuanto al estimado de velocidad, pues bueno, claro, el filtro de primer orden pues tiene este azulito de por aquí. En rojo oscuro está el estimado del observador de orden reducido de primer orden, que claro, pues bueno, pues también es bastante ruidoso. Y luego, pues como el observador de orden completo es de segundo orden, pues tiene como dos polos, filtra más el ruido de alta frecuencia y llega pues a la raya cian azul celeste punteada. Claro, ese error sistemático del filtro que no conoce las subidas y bajadas de la fuerza y luego ya pues los otros observadores pues claro ya no convergen a error cero exponencialmente, sino que llegan pues a un cierto régimen estacionario donde están subiendo y bajando alrededor de un cierto error porque las lecturas obtenidas en esta nueva simulación pues no se ajustan a lo que la asignación de polos preveía teóricamente para esa convergencia exponencial. Bueno, pues esto es lo que hay, pero en fin, vamos a mirar el error
la diferencia entre la velocidad real, que sería esta, y las otras velocidades estimadas, estas tres, para ver mejor qué significa lo que está haciendo cada uno de los estimadores de velocidad. Después aquí lo que vemos es pues que, bueno, a partir de 2, aunque bueno, yo lo he dibujado un poco a partir de 2,5, 2,7, pero vamos, pues aquí tengo ya lo que sería el régimen estacionario, donde antes pues claro, tengo un régimen transitorio donde están cambiando las cosas y a partir de ahí pues las cosas ya pues tienen más o menos unas características estadísticas constantes, subirán y bajarán, pero en fin, pues su media, su varianza, ya todo será igual hasta tiempo infinito, eso se llamará régimen estacionario, no equilibrio como antes en cero. Y lo que vemos es que, bueno, pues que, claro, el solo filtro de primer orden de la salida pues tiene este error sistemático, ahí no está en media cero, mientras que los otros, pues bueno, más o menos están en media cero, yo qué sé. Pero claro, ya no convergemos a cero por culpa de la zona muerta, de los ruidos de proceso y medida, etcétera. Y vemos también, claro, que el filtro de segundo orden, de orden completo, pues filtra muchísimo más las altas frecuencias que el observador de orden reducido, ¿vale? Pero también digamos un poco de error sistemático debido a la zona muerta no modelada nos va a quedar también en los observadores, no solo en el filtro, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta sería la conclusión. También vemos que entre el observador de orden reducido y el filtro de primer orden, pues lo que sería la varianza alta frecuencia, las subidas y bajadas, estas amplitudes rápidas, son más o menos iguales y por lo tanto pues el rojo sería preferible al amarillo, ya que por lo menos incorporamos el conocer la entrada. En cuanto al rojo versus azul, pues bueno, claro, el rojo tiene un transitorio más rápido, es el primer orden, mientras que el otro es de segundo orden, pero por contra, pues claro, limita más las altas frecuencias. Si recordamos la respuesta en frecuencia de este estimado de velocidad, pues vemos que el del orden reducido tiene mucha más ganancia de alta frecuencia, porque solo tiene un polo, que el de orden completo, que al tener dos polos, pues claro, hunde más la ganancia de alta frecuencia y por tanto pues da una simulación bastante más suave. Para comprobar lo que sería el efecto de condiciones iniciales, pues habría que mirar la primera parte, la izquierda de la gráfica, para comprobar lo que sería pues el efecto, si esto estuviera funcionando continuamente durante mucho tiempo, así en un sistema de control, bueno, pues habría que mirar lo que sería la parte derecha de la gráfica y entonces pues he calculado pues la integral del cuadrado de las tres rayas de ahí para compararlas y entonces pues vemos que el de orden completo da 6,2, el de reducido pues da 10,2 y el filtro sin considerar observadores de la entrada, etcétera, pues da 38. Con lo cual, pues bueno, parece que al menos en esta simulación el observador de orden completo pues es el que mejor error así integral del error cuadrático tiene. Claro, la sensibilidad al ruido, obviamente si hacemos los polos más rápidos, aumentará. Si mi polo deseado, en vez de en -2, está en -5, pues entonces aunque el estimado de la posición tiene que ser suave porque tiene como dos integradores respecto a las fuerzas, pues el observador de orden completo va bien, pero claro, pues el estimado de las velocidades pues hace todo bastante más ruidoso. De hecho, ahí, ya una vez hacemos el filtro más rápido, pues ya no hay mucha diferencia entre el observador de orden reducido y el puro filtro, ya está. Efectivamente, el error de observación es mucho más sensible al ruido en la velocidad y que el observador de orden reducido y el filtro de primer orden de la salida ya está, pues entonces tienen más o menos el mismo comportamiento porque ya hay muy poca actividad de la entrada, frecuencias más allá del ancho de banda de esos filtros, de esos polos. Y bueno, claro, pues el observador de orden completo sigue suavizando un poco más. Entonces aquí ya estamos en 4, 50 y 59 de integral, digamos, de error cuadrático de aquí en adelante. Aquí ya el observador de orden reducido no tendría mucho sentido que fuera utilizado. Por contra, si llego a los polos mucho más lentos que en el primer diseño, pues entonces el ruido se filtra muchísimo más, claro, se tarda mucho más converger y bueno, pues esto serían pues, los errores de observación de cada uno de los filtros. Bien, pues con esto vamos a concluir. En este vídeo hemos comparado resultados sin ruido, como diría la teoría, y con ruido y no linealidades. Entonces hemos comparado el observador de orden completo, el observador de orden reducido y un derivador más filtro paso abajo de lo que sería la salida. Hemos visto que cuanto más rápido es nuestro objetivo de reducir el error en un tiempo menor, pues todo es mucho más sensible a los ruidos y que el observador de orden completo, al ser de segundo orden, tiene un mayor filtrado en las altas frecuencias que se nota sobre todo en la estimación de la velocidad. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.